¿Qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches o en el momento en el que estén sintonizando una nueva emisión de La Última Página que como cada semana se enciende ante vuestras pantallas y de alguna manera sucede, como tantas cosas que suceden ex Yo. nihilo, sui generis, tal como sucede Porrini, porque Porrini es un acontecer, De la... es un devenir, Porrini es autogenerado, Sí. Porrini es anterior al tiempo, inclusive. Claro. Es in Exacto. illo Sí. tempore. Es él. Nos Hoy van a condenar ha por decidido. gnósticos. Sí, sí, totalmente. Bueno. El prognóstico. Eh, Doctor eh, Porrini, ¿cómo le va? ¿Cómo le va, El maestro? ínclito, el inmarcesible, El procónsul. el incontenible El también. incontenible. Bueno. No voy a decir otros in porque es el ínclito. Con Claro. eso basta y sobra. Así que, ¿cómo anda, doctor? Muy ¿Bien? bien, muy bien. ¿Contento? Tiene una pila de Contento. libros importantes aquí. Es un escritor el que nos vamos a ocupar hoy que me acompaña hace muchos años Sí, porque viste que cuando uno empieza a dar clases, los colegas te recomiendan sí. algún cuento, algún texto breve para los chicos y demás. Y este fue un autor de esos que apareció inmediatamente en antologías, plagado de libros de antología, Capeluz, Estrada, las editoriales de la época, traían, pero yo creo que hay un cuento de él que debe estar en todas las antologías, que es el Leve Pedro, ¿no? El LVP. Debe estar en todas las El antologías de fantasma. escuela, El Fantasma, en todas las antologías de escuela. Y a raíz de ello, bueno, fui encontrando en librerías, algunos muy viejos, un sábado, su obra y la empecé, y la verdad es que siempre le tuve mucho cariño, es un gran cuentista. Sí, estamos hablando de, señoras y señores, como dice bien el título del video, Enrique Anderson Imbert. Una deuda pendiente, si se quiere, Sí, aquí en La sí, Última Página. En mi caso no tengo tanta historia, digamos, de cercanía con Anderson Imbert. Como sabemos, Anderson Imbert, escritor, profesor sí. universitario, crítico literario, ensayista, que, digamos, se hizo muy conocido y se hizo canon en los años 80, sobre todo, en los años 90 fuertemente, y antes también, por su labor como cuentista. ¿Sí? Sí, sí. Sin Escribió un par embargo, de novelas también, pero sí, creo que no es tan recordado no. como novelista, No. más sí como cuentista, y en alguna medida también como una figura de peso entre la década del 60 y 70 más o menos, en el ámbito de la crítica literaria. Sí, Anderson Imbert nació en 1910, con lo cual ya en la década del 30 sí. estaba Publicó sus primeros haciendo libros. sus primeros libros y hay como, si se quiere, una serie de etapas, por así decirlo, de su estadio como crítico, hasta, bueno, consagrarse más bien como cuentista, Sí, ¿no? Fuertemente. Y con un postulado sobre el cuento, un postulado sobre la estética del sí. cuento, sobre la técnica del cuento. De hecho, uno de sus libros es Teoría y técnica del Teoría cuento. y técnica del cuento, y podría considerarse, junto con otros grandes autores argentinos, como los que consagraron o los que establecieron permitime la siguiente Sí, observación, cómo no, cómo el no. predominio del cuento Mm, sobre otras formas narrativas más extensas en la literatura argentina. exactamente, exactamente. Anderson Imbert. Y sobre todo una forma muy particular de concebir la noción de cuento y la noción de ficción y por ende la noción de literatura Ujú, que se ha perdido exactamente, o se ha, digamos, suprimido de exactamente. las definiciones o de las postulaciones de los últimos 20, 30 años en torno del campo literario argentino. Exacto. Dicho esto, Sebastián Anderson Imbert, vamos a hablar, bueno, vos tenés ahí casi, no sé, No, tengo algunos, porque media tiene una docena de prolífica, libros, ahora sí. de una treintena que ha publicado Exactamente. Mirá lo que tengo. antologías. Se falleció el escritor hace en el 2000. En el 2000, exactamente, Sí, el sí, sí. 7 de diciembre, la nota del diario La Sí, sí. Nación, Longevo el hombre. 90 años. 90 años. 90 años. 1910 al 2000. Eh, exactamente, como decía Diego,
Yo suelo hacer estas cosas, Sí, recortar sí, de los aparecen diarios fragmentos. críticas y demás, guardarlas en los libros, pero en este caso la nota de fallecimiento de don Enrique hace 26 años. Era un gran teórico. Sí. Vamos a empezar un poco por ahí. Fue un gran escritor, pero un gran teórico también. O sea, un gran pensador crítico de la teoría literaria. Fue profesor en varias universidades del exterior, en Estados Unidos sobre todo, Sí. en donde obtuvo su Master of Arts allá por los años 50. Y ejerció en varias universidades, Harvard entre ellas, nada menos, ¿no? Se jubiló como profesor allá, me Sí, parece. exactamente. Columbia, Harvard, todas las grandes universidades trabajando sobre todo en un área que que le agradecemos que se haya dedicado a esa área porque fue la de la literatura hispanoamericana. Sí. Dentro de los libros que deberían estar acá y que tengo pero no sé dónde, está su Historia de la literatura hispanoamericana. Son 3 tomos muy famosos en los años 60 porque se puede decir que fue la primera historia de la literatura hispanoamericana en un sentido amplio. Y por supuesto toda su vocación hacia la creación, cosa que no dejó nunca, muere Anderson Imer a los 90 años y el año anterior, en 1999, y en el mismo 2000 seguía publicando ficción, ¿no? Libros de cuentos, algunos ensayos y demás, pero sobre todo, como bien dijo Diego, el cuento. Hay alguna novela, desde las primeras, Fuga, Vigilia, hasta alguna de sus últimas novelas, pero él mismo era consciente de su capacidad para el cuento. El primer libro de cuentos de Anderson Imer es El mentir de las estrellas, de 1940, y yo voy a mostrarles, y después vamos a hablar por supuesto de alguno de ellos, voy a mostrarles lo que yo considero que son sus 3 grandes libros de cuento. El Grimorio, de 1961, tengo la edición, que es la original, de 1961, editado por Losada. Grimorio es un libro, ¿qué es un grimorio? Es un libro de brujerías, ¿no? De la Edad Media, muy interesante. Ahí hay posiblemente 4 o 5 cuentos que son de antología. El gato de Cheshire, ¿no? Nada menos que el de Alicia en el País de la Maravilla, de 1965 de Losada, también otro libro fundamental en su obra. Ahora van a ver por qué. Y La botella de Klein, de 1975. Esta es la edición que hizo el Pen Club, del que era miembro, por supuesto, Anderson Imbert, que en ese momento editaba autores de Argentina, miembros del Pen Club Internacional, que eran reconocidos. Debo llamar la atención sobre algo, para que ustedes se den cuenta de la importancia de este hombre. Fue nominado al Premio Cervantes en 1994. No se lo dieron, pero sí tiene la nominación. Y valga decir que creo que como narrador breve es un maestro. Y si me permites, voy a no leer, pero sí recomendar del gato de Cheshire sus cuentos breves. Casi diría sus microcuentos. Es un innovador. En los años 60, este tipo de texto breve empezaba a surgir con fuerza hasta convertirse en el microcuento de tanto éxito posterior. El libro en sí, para que ustedes se den cuenta, es un libro de, ya les digo el número de páginas, 167, 68 páginas, bueno, pero, señoras y señores, ¿cuántos textos tiene este libro? Ese es el problema, que justamente no son 168, sino creo que son más, porque son cuentos muy, muy breves, ¿ven? Algunos están en partes como si fuera una misma historia, pero cada uno de ellos encerrando distintas acciones. O, por ejemplo, abro cualquier página
y tengo Paraíso, el Starets invisible, Aquiles y la tortuga, en 2 páginas. ¿Eh? Aquiles y la tortuga, sí, otro. Un hombre de una creatividad, valga decirlo, muy prolífica, y que en este libro, en el caso del gato de Cheshire, maneja a la perfección el cuento breve. Después me voy a detener sobre 2 cuentos de los otros libros que me parecen magistrales. Yo sé que el Leve Pedro, el fantasma, son cuentos que se han trabajado mucho, pero los voy a llevar para que puedan observar algún otro tipo de cuentos. Y después vamos a ver otra faceta, la del crítico. Sí. No, uno navega por las antologías. Dicho, yo traje la computadora porque tengo varias cosas en PDF, donde tengo los libros físicos. Tengo una antología puntualmente de crítica, sobre la que me quiero detener después, pero había tomado nota de unas ideas sobre el cuento, más allá de su teoría, ¿no? En líneas generales, paréntesis. Marcelo Di Marco, en el canal de Taller de Corte y Corrección, Sí. vaya un saludo grande al querido Marcelo, que Ya pronto, está con nosotros, sí. pronto vuelven las columnas de corte y corrección sobre escritura y estilo, para todos aquellos que el año pasado estuvieron muy pendientes sobre todo de la 5ª columna, las 5 columnas que hicimos. Volvemos, pero Marcelo le dedicó un video muy interesante hace unos cuantos años ya a la definición de cuento que esboza Enrique Anderson Imbert. Pero en función de lo que dijo Sebastián, me parece importante señalar algo que incluso se puede parangonar con el gran cuentista argentino, que es Jorge Luis Borges, con quien Anderson Imbert tuvo una... O sea, en los primeros años bastante tirria le tuvo a Borges, al primer Borges, y después en su historia de la literatura hispanoamericana lo puso por los cuernos de la luna, con lo cual se nota y se hace evidente también la capacidad y madurez de un lector, como lo Totalmente. fue Anderson Imbert. Puedo tener diferencias personales, pero... Dentro de ese núcleo esencial, esa suerte de vórtice de generación literaria que fueron Borges, Bioy Casares, Cortázar, Anderson Imbert, etc., dice que el cuento es un relato producto de la imaginación de un narrador individual. Acá no hay que desmerecer, creo yo, la formación de base de Anderson Imbert. Estudió con Pedro Enrique Sureña, estudió con Alejandro Korn en filosofía. En el Colegio Nacional de La Plata. En el Colegio Nacional de La Plata. Y de algún modo hay alguna cuestión allí, algún texto leí sobre las influencias filosóficas en su obra, pero fue un gran lector de, por ejemplo, Benedetto Croce. Sí. Y hay en Anderson Imbert permítanme decirlo así, una toma de postura respecto de lo que es la creación, la creación cuentística, la creación artística, y por ende una teoría estética de lo que es la literatura. La acción consta de una serie de acontecimientos entretejidos en una trama donde las tensiones y distensiones graduadas para mantener en suspenso el ánimo del lector terminan por resolverse en un desenlace estéticamente satisfactorio. Estéticamente satisfactorio. Uno dirá, bueno, sí, está bien. Diego Porrini, introducción, nudo y desenlace, como decía. No me diga, no me diga. Pero no es particular la elección del concepto de mantener en suspenso el ánimo del lector, no la atención, el ánimo. El ánimo. Con lo cual, tenemos allí una suerte de cercanía con muchas de las cosas que nosotros venimos compartiendo y pensando en torno de lo que es el arte, etc. Mantener en suspenso el ánimo del lector, el ánimo, el ánima, el alma, el espíritu del lector, implica que el cuento debe operar dentro de la materia de lo no concreto solamente, sino de una dimensión que deje lo meramente inmanente. Exacto. Y luego dice,
con un desenlace estéticamente satisfactorio. Estéticamente satisfactorio, claro. No, nada de finales abiertos, ni nada de esas cosas. Y abrió la puerta. Y abrió la punto. puerta. Claro. Y acá cabe señalar lo siguiente. Si usted toma cualquier cuento de Anderson Inver, de los breves, va a decir, dele tiempo. Exactamente. No lea uno, no lea, lea 10. Sí. En media hora lee 10, 20 cuentos, y tal vez más. Se va a encontrar con que al principio parecen como fabulillas, Sí. ¿no? Como Son todos los más breves. el diluvio. Zeus decidió castigar al hombre porque es como una fábula. De hecho, en la definición del cuento dice que las acciones son ejecutadas por hombres, animales o seres vivos, o entidades divinas y no sé qué. Parecen como fábulas sueltas en su momento. No hay una dimensión realista, stricto sensu. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de esto de la imaginación de un narrador individual, sí, está bien, es la imaginación del narrador individual, no es el capricho del narrador individual. No es el capricho por contar el pedacito, el metro cuadrado en el que vive ese narrador, sino que uno lee Anderson Invert y se encuentra quizás con una historia muy particular, pero que dispara y se abre y comienza a, digamos, construir, entretejer una red de interpretaciones, de asociaciones, de confrontaciones con otras lecturas que llevan a la gran literatura, a los grandes temas que son imperecederos. Sí. La gran literatura imperecedera o los grandes tópicos y temas de la literatura con mayúsculas, si se me permite, están en Anderson Invert como en pequeñas pastillas, claro. perdón, que se saborean, que se disfrutan en algo breve, y luego el recuerdo, es muy bello eso, sí, es verdad. ¿Cómo es que se dice? La reminiscencia. La reminiscencia. Hay reminiscencias. Sí. Los títulos. Sí, los títulos. El mentir de las estrellas. El mentir de las estrellas, muy bello. Sí, desde luego. De hecho, Diego, El Grimorio de 1961, que es este libro bellísimo, alguien dirá, tal vez el mejor de cuentos de él, puede ser, se inicia con el leve Pedro. Sí. El libro recoge, está el fantasma también, recoge muchos de los cuentos que después de haber sido publicados acá pasaron a todas las antologías. Quiero hacer un especial reconocimiento al queridísimo Fernando Sorrentino, a quien le vamos a dedicar un programa, no solo por su obra, sino por su labor pedagógica en la difusión del cuento. Él trabajó muchos años para Plus Ultra, donde editó, dirigió muchas de las colecciones, las antologías del cuento hispanoamericano, argentino y demás, con distintas facetas, 35 cuentos breves argentinos, cuentos policiales, cuentos realistas, y obviamente, bueno, está Anderson Invert presente. Anderson Invert, Diego, bueno, perdón, vamos directamente al libro, después voy a dar esa nota de color. En este libro hay dos cuentos que los quiero nombrar. Quiero confirmar, evidentemente, que esté acá. Sí, por supuesto que es así. Que me parecen que son de una perfección notable y la historia muy original. Uno es El general hace un lindo cadáver. Yo lo di a leer a mis alumnos muchas veces. Es un cuento de exactamente 17 páginas. O sea, es un cuento con todas las de la ley. No estamos hablando. No es un microrelato. Claro, no es un microrelato, es un cuento. El general es un lindo cadáver, es una historia que uno diría, ¿puede pasar esto realmente? Sí que puede pasar, obviamente. Y que tiene que ver también con la locura de la novela policial. Es decir, el Quijote enloquece leyendo novelas de caballería, bueno, ¿cuántos habrán querido enloquecer con la novela policial y hacer la mejor novela policial? Pero en este caso no escribiéndola, llevándola a cabo. Es estupendo. El general hace un lindo cadáver, es muy lindo cuento. Y el segundo
que no lo voy a arruinar, es Sabor a pintura de labios. Tiene 3 páginas, 3, 4 páginas. Sabor a pintura de labios para la época en la que está escrito, es un cuento. Eso está en El Gato, ¿no? No, en el Grimorio. Una genialidad. El final es absolutamente inesperado en muchos sentidos. Voy a contar la anécdota y paro porque el final es maravilloso. Hay una pareja hablando en un departamento y una de las personas le dice a la otra justamente el padecimiento que está viviendo, el dolor que está viviendo la otra persona por el maltrato de otra persona que ama. O sea, estamos ante un trío, ¿no? Complicado porque el otro está en ausencia. Y eso deriva justamente en una relación, en un comprender y demás. Y de pronto uno de esos personajes sale del departamento y el portero va a dar la clave de todo ello. Ahí los dejo. Presten atención a una historia de 3 páginas. Yo también se las di a leer con todos los pruditos que podrían llegar a existir, porque ya les digo, es un cuento con un tema muy de avanzada para la época en ese momento. Es un cuento cortísimo, que está junto con el Leve Pedro, el fantasma y por supuesto el general hace un lindo cadáver, que es un cuentazo genial. Luego decía El gato de hechicero, que son cuentos breves, podría leer cualquiera, pero realmente creo que sería injusto hacerlo porque uno es mejor que otro, realmente. No lo estoy haciendo en general porque diga cuál y demás. Realmente La Pedana, por ejemplo, ¿no? Donde hay 2 esgrimistas, es bellísimo. Es un cuento que tiene 2 párrafos nada más y una genialidad notable, una concentración de la historia notable. Ya les digo, son 160 y tantos cuentos en 168 páginas, es decir, es impresionante la cantidad, algunos brevísimos, otros de media página, un poquito más, con una maestría, es decir, hace un derroche Anderson Invert. Y el tercero es La botella de Klein, de 1975. ¿Y qué cuento les voy a proponer de aquí? Aquí hay un cuento que también creo que debería estar en toda antología, que es Al rompecabezas le falta una pieza. Es un cuento sobre un profesor en letras, muy a lo Anderson Invert, porque es profesor en Estados Unidos, sobre un caso policial. Un caso policial que resuelve a partir de justamente pensar si uno mira las meninas, del genial Velázquez, uno se da cuenta de que la realidad que estamos viendo pintada no es la realidad en su forma completa, porque el cuadro que pinta no es el cuadro que queda. ¿No es cierto? Todos tenemos ya miles de lecturas sobre ese tema, seguramente habrán visto videos y demás, ¿no? Es decir, Las Meninas no es el cuadro que está pintando Velázquez, que nos está mirando de frente, ¿no? Con el pincel en la mano, pintando otra cosa, que son los reyes. Y la trama, sí les voy a tirar esta punta. Si yo pongo las meninas en ese sentido y tapo el espejo en el que se reflejan los reyes, ¿entendemos que está pintando Velázquez? Bueno, entonces al rompecabezas le falta una pieza. Es decir, si yo saco eso, rompo la pieza y con eso se lleva a la resolución de un caso policial. Es estupendo. Al rompecabezas le falta una pieza. Gran cuento de Anderson Invert. Podría nombrar miles. Ya les digo, me ha acompañado siempre. Y a veces vuelvo a releerlos y demás porque me parecen cuentos exquisitos. Y en otro sentido, valga decir que muchos de sus cuentos, no hace falta tal vez que vayan a buscar los libros, en antologías, El Milagro y otros cuentos, es una antología que editó Capeluz, están buena parte de estos cuentos que estoy nombrando. Diego. Nada de esto, nada de lo que señala Sebastián con mucha enjundia y con mucha claridad,
sale solamente del genio creador, que lo tenía y lo era Anderson Invert. Era un trabajador. Era un trabajador a tiempo completo y también un pensador. Sí. De todos estos temas. No olvidemos que Anderson Invert no es que vivía de la literatura, bueno, tal vez sí, pero su primera, profesor. Claro, su primer oficio, la profesión que ejerció hasta los años 80 por lo menos, fue el de la docencia. La docencia universitaria, luego por supuesto dentro del mundo de las letras, como editor, como director de suplementos literarios, de revistas literarias, etc. De la vanguardia. De la vanguardia, estuvo involucrado con el Grupo Sur, de alguna manera. Perteneció a la Asociación de Escritores. Sí, al Pen Club. Al Pen Club, etc. A la Academia. A la Academia, bueno, todos esos títulos y toda digamos, la patente de corso a nivel, digamos, de las pompas propias de la Academia, las tenía. Todas. Y eso está refrendado en su ensayística, en su forma de pensar la literatura, que por supuesto creo que no tiene la relevancia que tienen otros. Claro. Quizás, primera hipótesis que esbozo, postulo que tal vez se deba a que su literatura, sus cuentos, trascendieron su obra ensayística. Hubo celos también, ¿no? Hubo celos. Hubo en algún momento algún grado de lo que suele pasar con muchos de estos escritores, la escolarización, y por ende el canon escolar termina como, bueno, no, es un escritor para escuela secundaria. Le pasó a Marco de Nevi, le pasó a García Lorca, le pasó a Cortázar. A Cortázar, le pasó al español, a Gustavo Adolfo Bécquer. Sí. Digo, bueno, no es. Alejandro Casona. Alejandro Casona. A Rubén Darío. Sí. Casi todo el mundo piensa que Rubén Darío solo escribió sonatina. Complicado. Entonces, con Anderson Invert, al estar en las antologías y buscar, bueno, definición de cuento fantástico. Bueno, vamos a leer un cuento de Anderson Invert. Claro. Y si bien hay toda una disquisición sobre qué es lo fantástico, etc., hay, creo yo, un tiempo dedicado a la lectura y al trabajo y a la polémica. Porque de pronto Anderson Invert era de esos que decían, bueno, vamos a hablar mal de Borges. No lo decía así, pero bueno, no, pero porque lo leyó inmediatamente. Detenidamente. Y había una primera aproximación, sobre todo en torno de si la literatura no tiene esta dimensión de lo imaginativo y de lo... Exacto. Y va más allá del mero capricho del narrador individual, y bueno, no va, no hay pasión. No hay, decía de Borges, el primer Borges, el Borges de los años 30, ¿no? Claro. El Borges de... Historia Universal de la Infamia. No el Borges consagrado, no el Borges de ficciones, exacto, no el Borges de no sé, de otras inquisiciones. Una literatura raquítica, ¿no? Decía de Borges, una literatura muy cuadrada, sin pasión, sin peso. Fíjense, por ejemplo, lo que dice en un estudio un pequeño estudio, breve también, sobre el poema del Cid. Yo tomé 3 o 4 fragmentos como para plantearlo. Tantos apretones le dieron al poema del Cid para meterlo en la categoría de epopeya que le han hecho daño. ¿Qué importa que sea épico o no? Los poemas se convierten en épicos cuando la posteridad los usa como telescopios para columbrar los primeros pasos de una nación. ¿Acaso el juglar que cantó al Cid, el Cid, un hijo del vecino llamado Ruy Díaz, que había muerto hacía pocos años, veía a España en su historia? Nadie escribe una obra nacional. La obra, en todo caso, resulta nacional cuando una nación decide adoptarla. Hay una pequeña reminiscencia a Chesterton, creo que está en Ortodoxia, cuando habla de la ciudad de Pimlico, una cosa muy famosa, dice, los hombres no amaban a Roma porque Roma era grande. Roma fue grande porque la amaron, ¿no? Claro, porque la hicieron grande. Bueno, acá de alguna manera podemos hacer una transposición, ¿no? Al adoptarla, los connacionales suelen sobreestimar las referencias a la realidad geográfica e histórica y en cambio subestiman las referencias a la realidad personal y artística del poeta. Y ahí es donde empieza esta cuestión, ¿no? ¿Qué es lo que importa de un texto literario? ¿Importa más la interpretación que se hace en pos de convertirlo en tal cosa? En este caso el Cid. ¿O importa qué está operando en el poeta, en el artista,
para llegar a esa obra. Luego, si eso permite identificarse con la realidad de España en la Edad Media, bueno, genial. Claro, Si eso claro. permite entender el sentido existencial del hombre en el siglo XX arrojado a la vida, está bien. Es el lábaro de España. Exactamente. Primero está la dimensión estética, la Sí, dimensión señor. personal. Quiero leer algo que me pareció muy potente. El texto se llama Definiciones, también es breve. Y luego quiero leerles, si me permiten, son 3 paginitas muy breves, sentimiento y expresión. En definiciones dice, cada vez creo menos en las clasificaciones de la historia literaria, profesores de teoría literaria. Quizá por eso me seducen cada vez más como puras figuras imaginativas. Por ejemplo, poesía renacentista, formas cerradas en una totalidad como única esfera de cristal. Ejemplo, Fray Luis de León. Poesía barroca, formas desgranadas en unidades diminutas como bolitas de cristal que van corriendo una tras otra. Ejemplo, Góngora. Poesía romántica, formas abiertas, como un río de cristal. Bécquer. Poesía parnasiana, formas reflejas de un espejo de cristal. Rubén Darío. Poesía superrealista o surrealista, formas de cristal en añicos. Pablo Neruda. Poesía existencialista, formas de un espejo conciencia de cristal. Ejemplo, Octavio Paz. Digo, con pocas palabras. Con pocas palabras, pero con el mismo principio constructivo, el cristal. ¿No? Ahí resuena Pompeyo Ordiver con el Exactamente. piedrazo en el espejo. Y fíjense esto que me parece exquisito también para ver cómo leía y cómo pensaba ciertas sutilezas de la literatura Anderson Invert. Sentimiento y expresión. Don Quijote, al ver que el caballero del bosque se prepara para cantar, cree que bastará escuchar sus palabras para enterarse de lo que siente, porque, dice Sancho, de la abundancia del corazón habla la lengua. ¿Qué era? Abundante fue el corazón de Cordelia y sin embargo Shakespeare la hizo enmudecer. Mi amor es más rico que mi lengua, dice la pobre Cordelia. No puedo aupar, ¿no? Como abrazar el corazón y ponerlo en la boca. El famoso hecho de que Cordelia no puede decir cuánto ama a su padre porque no hay palabras para eso. Cordelia, claro, es el personaje trágico. También terminaría trágicamente, es decir, dejaría de ser. El poeta que, henchido de amor, no consiguiera expresarse. Don Quijote, en cambio, es el personaje cómico. Confía en que las pasiones han de fluir espontáneamente por el cauce de la lengua. Ningún poeta ha hecho poesía con la mera materia de su vida sentimental. Una cosa es el sentimiento y otra es la expresión. Solo el sentimiento autocontemplado desde una fría distancia estética puede configurarse en arte. Uy, ¿cuántos talleres tendrían que empezar de nuevo, no? ¿Cuántos talleres tendrían que desaparecer? Claro. Cuando el sentimiento no se ha transformado en símbolos, queda apenas indicado por síntomas, como el fisiológico llanto del niño. La tierna Peggotty manda una carta a David. Este al leerla se conmueve no por sus palabras, que son torpes, amorfas, incoherentes, exclamativas, sino por sus manchas. Me mostraban que Peggotty había estado llorando sobre el papel. David Copperfield, de Charles Dickens, a quien le dedicamos no hace mucho un programa. Exactamente. Digo, son páginas, ¿no? Son como... ¿Cómo coincide con Marcelo, no? Coincide con Marcelo, coincide con la idea de... Pero está también esta cosa de que hay que decirlo nuevamente, lo hemos dicho, hemos tratado bueno, hemos puesto también en diálogo, recuerdo en uno de los programas de reporte minoritario dedicado a la poesía, cuando estuvo Alejandro con Cecilia Romana y preguntábamos, ¿no?, a 2 grandes poetas de dónde venía la inspiración, etcétera. Y bueno, cada quien sabe. Exactamente. Puede venir de aquí, puede y a venir veces de allá, no lo puede explicar. Y a veces no lo puede. Bueno, es ahí donde hay que empezar a tirar del hilo, ¿no? Porque retomamos lo que dice Anderson Invert. El arte no puede nacer del sentimiento individual o inmediato. Exactamente. Si ese sentimiento no se convierte en símbolo, o sea, en distanciamiento, tiene que haber una mediación de algo trascendente para poder traducir esa
esa manifestación de lo emocional para Claro, que no esa quede primera solamente impresión, ¿no? en síntoma. Sí, exacto. ¿No? El síntoma, digo, si me duele la garganta es el síntoma de que tengo o una infección o una irritación, etcétera. Eso es muy claro, el síntoma es muy directo con lo tangible, con lo inmediato y hasta con lo banal de algo que se puede resolver con un medicamento en el caso del dolor de garganta. Exactamente. Me duele el corazón porque la Ah, persona que amo me dejó y me siento a escribir y seguramente lo que escriba va a ser una porquería porque va a estar totalmente teñido por el patetismo, entiéndase la palabra patetismo en tanto padecimiento, exactamente. pero eso no es arte, ¿no? Trasládese esto a todas las expresiones que no necesariamente son el resultado de un desengaño amoroso, Exactamente. sino de, bueno, yo soy el que vengo a mostrarles la alienación del individuo en la sociedad capitalista. Esta es mi película de 18 horas que Claro. ganó en el Festival Sí, Internacional de Pichimahuida. claro. El horno se El- llama la película. Se llama Claro. Sombra de Horno. Ah, sombra de horno, exactamente. Película Perdón, 18 perdón, horas, claro. pero digo, cuando leemos a Anderson Invert, no solo en su literatura, sino también empezamos así podemos citar cantidad de obras, de estudios dedicados a Rubén Darío, bueno, escritos sobre literatura hispanoamericana, Sí, los ensayos, fue un hombre que no solamente pensó en los temas de su oficio, la literatura, exacto. la leyó, la pensó, No, no, por sino que supuesto. hizo arte. Sí. Yo, Perdón. con respecto a esa segunda parte, Diego, la del pensador, tengo un libro de 1997, o sea, ya un Anderson Invert de 87 años, que se llama Modernidad y Posmodernidad. Son ensayos. Entre los ensayos, para que ustedes vean la variopinto, hay uno que se llama Borges y Menard, el Oliverio Girondo que conocí, Whitney y Chesterton, Gould y sus 7 mundos sin nombres, Magea y sus Sinbad, etcétera, etcétera, artículos. Pero el primero, Modernidad y Posmodernidad, yo creo que 30 años después prácticamente, tiene una claridad tan notable para hablar de la posmodernidad. Dialogando con Gianni Battimo en este caso, sobre el concepto de sociedad transparente, dice lo siguiente: supongo, aunque Battimo no lo dice, que será por esa transparencia que el siglo XX se nos aparece como el más horrible de la historia. Los hombres siempre vieron horrores, siempre tuvieron visiones apocalípticas. El bombardeo de datos que ahora cae sobre nosotros, día tras día, nos mantiene mejor informados que nunca. Bien. Modernidad y posmodernidad. Un libro que no ha perdido actualidad, valga decirlo. El otro que quiero nombrar es Reloj de Arena, del 95. Reloj de Arena es un libro, todo profesor en letras debería ir a buscar esto. ¿Por qué? Son 50 capítulos en los que toma 2 libros y, como en un reloj de arena, los da vuelta. ¿Por qué? Porque tratan la misma anécdota. Por ejemplo, primera posición, Carlos Clarimón ha vuelto, Hombre a solas. Segunda posición, Rosa María Cajal, Retorno, antología de cuentistas españoles contemporáneos. ¿No? Tratan la misma historia, sin que se hayan copiado, ¿me explico? Otro, Oscar Wilde, el retrato de Dorian Gray. Segunda posición, Lafcadio Hearn, de una bailarina. Ah, increíble. Son geniales. Bueno. Son geniales. Primera posición, H.G. Wells, El hombre que pudo hacer milagros. Segunda posición, Giovanni Palpini, El milagro a domicilio. Es decir, nos demuestra en Reloj de Arena a un Anderson Invert, un lector impresionante que relaciona obras, ¿sí? Y las relaciona porque hay una anécdota común, aunque el trabajo, aunque el tratamiento, aunque la extensión, aunque el tipo de texto sean diferentes, hay puntos en común. Es decir, cuando ponemos esas dos redomas, Acá está, perdón. sí, Sí, ahora. una hacia arriba y la otra hacia abajo, para que caiga la arena, al darlo vuelta es la misma. Es la misma arena que está cayendo. Bueno, Reloj de Arena. Un libro muy interesante para descubrir, porque a veces uno dice, pero esto se parece a tal cosa, ¿no? A mí me ha pasado muchas veces, ¿sí? Hay un punto común acá, es el mismo tema, es el mismo enfoque, pero a la vez
con variantes geniales, sin necesidad de que los autores se hayan plagiado, de que uno haya plagiado al otro. No, porque los temas por ahí en algunos casos son universales. Sobre Sí, todo porque son autores de pronto que, no sé, a ver, estoy pensando, La noche boca arriba y Ruinas circulares claro, podrían ser leídos en tándem. Bueno, qué sé yo, claro, Cortázar leyó a Borges. claro, Entonces, hay como un exacto, homenaje, no sé qué. No hablamos tampoco de la intertextualidad de esa cosa. exactamente. Y acá está, me reía porque es verdad. Alejandro Casona, primera posición, Los árboles mueren de pie, que es una obra de teatro, confrontado con segunda posición, La salud de los enfermos, De de Julio Cortázar. Julio Cortázar. Y estamos hablando de una obra de teatro, un autor español, y un cuento, acaso uno de los más Exacto, eh, exacto. también citados de Cortázar, que narran la misma... Sí, exactamente, la misma anécdota podríamos decir. De hecho, Homero, la Odisea, hay un fragmento, ¿no? Y luego las sagas de los reyes escandinavos de Snorri Sturluson Bueno, en ahí... relación. Claro. Qué raro, ¿no? Qué Publicado raro, por el vikingo, francotirador. ladrón. Sí, totalmente. Y señores, bueno, para cerrar, teoría y técnica del cuento. Lo tengo, Marimar, un gran libro de 500, de 400 y pico de páginas, para leer su teoría. Aquí está toda la técnica, cómo narrar, cómo tal cosa, como tal. Por supuesto que hay ciertas cosas. El mismo Anderson Imbert, yo tengo la edición del año. Es importante la edición. ¿Por qué? Ahora les voy a contar por qué. Yo tengo, si no me equivoco, la primera o la segunda. Sí, de 1979 es la primera. Esto acá ven, es más importante la edición del 82 y del 92, de 1992, que Anderson Imbert tomó porque lo revisó. Hubo una revisión total del libro. Aunque, bueno, la teoría general está allí presente. Y el dato de color. Escribía en La Vanguardia. Fue toda su vida afecto, miembro, Ah, adherido y afiliado al Partido Socialista. eso es divertido. Vaya un enorme respeto a nuestros socialistas argentinos. El socialismo argentino es un capítulo aparte. Ustedes dirán, ¿usted nos va a hablar del socialismo argentino? Bueno, si yo les mostrase todo lo que tengo Usted con todos los el libros sobre retrato Alfredo de Paz. Fray José. Claro, parece una... No, pero me ha interesado mucho el anarquismo y el socialismo en la Argentina. Tengo muchos libros sobre esos temas. Me gustó pensar en estos utopistas. De hecho, en el programa de Los Otros, que hemos subido hace unos días, Ah, me ocupé de las utopías argentinas. Miro para allá porque tengo incluso tomos de la revista socialista. Leopoldo Lugones sacó una revista que es La Montaña. En algún momento por ahí podemos hacer un programa. Congregó en la primera parte del siglo XX a una cantidad de intelectuales enormes. Anderson Imbert era un hombre que pertenecía al Partido Socialista y que, ya les digo, escribía en La Vanguardia. Y ahora viene por qué. Cosa que en los socialistas en muchos casos lo he notado y me parece asombroso. No eran una pancarta. No vayan a leerlo como un escritor socialista. No, es un socialista escritor, encima está. Pero no está su ideología detrás como algo propagandístico. Les puedo asegurar que todos los cuentos de Anderson Imbert, no hay una palabra. Por ahí algún personaje que gira, que aparece porque es necesario. Pero no, yo ahora no lo tengo en mente incluso que lo haga. Es un escritor puro. Pero ojo, en un reportaje del diario La Nación, hacia fines de los años 90, ya siendo un hombre muy grande, seguía diciendo, sigo siendo fiel al Partido Socialista, que ya, bueno, era una mira, pintura de época, ¿no? ahí también está planteado esto que decíamos hace un momento en torno de, incluso en su visión del mundo y en su comportamiento, si se quiere, social, etcétera, no había una, lo voy a decir así, una contaminación directa con sus ideas personales. No, Hay una no, no, separación, es decir, no, no. Porque no, si no no. era necesario para la historia, no sé todo, no es que tiene que ser un libro propagandístico. Al contrario, yo les puedo asegurar, vayan a buscarlo. Y aparte un lector respetuosísimo, lo que dice Chesterton, ¿no? Es impresionante. Y hasta me diría
en algunos casos la aparición de ángeles y demás, uno dice, epa, de la otra vida, ¿no? Hay un juego con cosas. Hay algo que él señala sobre la literatura fantástica. Ujú. Bueno, le da un palo a Chesterton, tal vez a Lewis, etcétera. Claro. No sé si leyó a Tolkien, tal vez sí, tal vez no. Seguramente. Mirá, Sí, está. Tormenta. Zeus Se está manifestando. se está manifestando. Y vaya que se está manifestando. ¿De qué forma? Me perdí con lo que iba a decir. Ah, de Chesterton y Lewis. Dice algo así como: la fantasía pura no puede ser el refugio de la religión, Ujú. ¿no? Es verdad. Para eso es un émulo de. O sea, si un Claro. ángel se convierte en hada, Claro. o las hadas no alcanza. Hay que crear algo nuevo. En ese sentido, Tolkien tiene un pasito más, que es Sí, el concepto claro. de su creación, etc. Pero hay una dimensión, Sí. ¿no? Hay Sí, que una aparecen muchos de cuestión sus así cuentos. Tal vez sea este ejercicio. lo fantástico no es meramente un artilugio. Por supuesto. Por supuesto. Meramente literario. Bueno, estuve buscando, Sí. sobre todo acá en YouTube, lo poco que hay de Anderson Nimber, que son dos cuentos entrevistas, leídos, ¿no? Ah, sí. en las que él lee algún cuento, es solamente eso, ¿no? Cuentos de diversa índole. Es de terrible género. cómo No está dejado de lado. no hay entrevistas, no hay archivos, no hay algún comentario, así que ¿quién te dice esto sea un buen modo de Volver. volver y de abrir la jugada para Sin que duda. hagan Hagan. hagan comentarios, Hagan. revisas? Seguramente entre nuestros suscriptores y lectores hay muchos que conocen a Anderson Imbert y habrá seguramente más adelante referencias a su obra. Así que Sebas, gracias como siempre. Gracias a vos, Dieguito. Nosotros nos vamos a retirar, a disfrutar de esta lluvia que trae un poco de alivio a un tórrido verano acá en Buenos Aires y seguimos leyendo. Nos vemos la semana que viene. Chao. Adiós. Gracias.